Hola a todos. Bien, pues el día de hoy estamos iniciando la sesión del tema que nos ocupa, que es la legalidad de los monopolios y los oligopolios. Para esto tenemos que iniciar con un conocimiento pleno de lo que es un mercado. Muy bien, vamos a simplificar. Un mercado es un lugar donde se produce o se reproduce el intercambio comercial de bienes y servicios entre vendedores y compradores únicamente. Es decir, en un mercado existe solamente vendedor o comprador, ningún desinteresado. Lo vamos a explicar en un momento más. Para explicar un poco más esto, en este lugar se dan transacciones comerciales con una intención libre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varios vendedores y hay varios compradores, y entonces podemos tener como compradores el poder de elección. Sin embargo, cuando esto no sucede, estamos enfrente de un lugar que precisamente se llama monopolio. ¿Por qué? Porque existe un solo vendedor. Vamos entonces a la denominación de un monopolio. ¿Qué es un monopolio? Es igual un lugar, es un mercado, donde existe un solo vendedor y el resto, todos son compradores. No hay nadie interesado o desinteresado. No, solamente compradores. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien. En el caso del monopolio, en el espectro total de las transacciones tenemos que un monopolio es aquel postor o vendedor que tiene todo el poder, el 100% del poder para vender. Quiere decir que no tiene absolutamente nadie al lado, ninguna competencia. Pero esto desacredita mucho el poder del comprador, es decir, el comprador tiene cero poder. ¿Por qué? Porque no puede negociar, tiene que comprar sí o sí. Entonces eso sería lo que se llama monopolio puro. En el otro extremo del espectro tenemos lo contrario, es decir, el lugar en donde existe una gran cantidad libre de vendedores o de empresas que ofertan y una cantidad de compradores que tienen toda esta oferta a la mano, pues entonces el poder para vender es 0%. Y esto favorece a la compra o lo que se llamaría competencia perfecta o mercado perfecto. Muy bien, en todo el espectro interior, desde este 100 hasta el 0 del poder para vender, tenemos lo que se llaman oligopolios, en donde hay una circunstancia de poder para la venta de los postores que está manejada a contrafavor de los consumidores. Es decir, el consumidor, pues con esto sí tiene varios negocios a los que puede adquirir su producto, pero no son esa cantidad libre. Y es donde está esa duda. Los oligopolios nos ofrecen esta medición que vamos a ver más adelante, que se llama concentración del mercado. Entonces ya dijimos que el monopolio es ese lugar donde existe un solo vendedor. ¿Y cómo es que sucede que hay solo compradores? Muy bien, lo explicamos así. Vamos a suponer que en una simple aula de clase tenemos a un maestro y tenemos una tarea que está pidiendo. Tenemos 40 estudiantes, que en este caso van a ser 40 clientes, y de repente este maestro dice, bueno, vamos a necesitar que anoten en una libreta, saquen una libreta, y necesitamos un producto que todos van a necesitar, que es un lápiz. Pero también puede ser otro instrumento. Por lo tanto, aquí nace el mercado de artículos para escritura a mano, que tienen 40 clientes en el salón. Pueden escoger, vamos a decir, entre dos productos, que serían lápices o lapiceros. Existen más, pero vamos a ponernos solo en este espectro. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que de los 40, 25 de ellos deciden utilizar un lápiz, mientras que 15 restantes deciden utilizar un lapicero. Y a lo mejor hay 5 que están utilizando entre uno y el otro. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que tenemos un mercado total, que son los artículos para escritura a mano, con 40 clientes. Muy bien. ¿Qué es lo que hay en el salón? Solo hay un proveedor y puros compradores. 40 clientes. Ese es el mercado. Pero tenemos dos mercados ahora. Uno en donde hay un solo vendedor, es decir, el que me vendió todos los lápices, que en este caso son 25. Y tenemos 25 clientes. Mientras que en el otro extremo tenemos otro mercado aquí mismo, dentro de este mercado, que es un mercado de un productor de lapiceros que nos vendió los 15 lapiceros para los 15 alumnos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos mercados monopólicos. Eso sería, por ejemplo, el específico, digamos, para entender que existe en un monopolio un solo comprador, un solo vendedor y puros compradores. Muy bien. Entonces, ¿qué es un oligopolio? Ok, un oligopolio es el lugar donde existe una cantidad determinada de empresas
que están manejando los productos como proveeduría de los compradores. En este caso vamos a tomar uno de los dos mercados que acabamos de construir, el mercado de los lápices. Vamos a suponer que de esos 25 clientes en el mercado, hay 4 empresas que nos vendieron los lápices. Ya no nada más es una. Bueno, ya no es un monopolio, pero ahora es un oligopolio. ¿Cómo? Vamos a suponer que una de ellas nos vendió 6 lápices, otra otros 6, otra 5 y una última nos vendió 4. Muy bien, nos faltan 4 lápices que se compraron, digamos, en otras empresas de manera libre. ¿Por qué determinamos o cómo determinamos la medición para decir que esto es un oligopolio? 21 de 25 lápices los vendieron 4 nada más empresas. Y 4 restantes son mercado libre. Muy bien. El coeficiente de las 4 empresas es una herramienta de medición de concentración del mercado que nos resulta sumamente importante para detectar oligopolios. Y es muy sencilla. Cuando la suma de la cuota de las 4 empresas con la mayor participación del mercado representa el 40% del total del mercado o menos, es un mercado competitivo. Pero será concentrado cuando la cuota de participación de esas 4 empresas esté entre el 40 y el 60% y se considerará altamente concentrado, es decir, atención, oligopolio agresivo, cuando rebase el 60% de la participación. Es decir, que esos 21 lápices, si su consideración entre 25 totales representa el 60% de la participación del mercado, pues entonces estamos frente a un oligopolio. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? De una manera sencilla. Nuestra fórmula dice que el coeficiente de las 4 empresas es igual a la suma sencilla de la participación de las 4 empresas con más participación en el mercado. En este caso, estas 4 empresas tienen 2 el 24%, una el 20% y una el 8%. Al final sumamos y tenemos el 76% del mercado, o esas 21 piezas, asumidas por estas 4 empresas. ¿Qué nos dice? Que estamos frente a un oligopolio agresivo, altamente concentrado. Existen otras formas de medición del mercado y las veremos en otros. Esta es la más sencilla, pero la veremos en otro abordaje de otra de nuestras presentaciones. Por lo pronto vamos entonces a la ley. Lo que nos ocupa aquí es que si esto es ilegal o no. Muy bien. Las atribuciones dentro del artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica nos dicen que se debe garantizar la libre competencia previniendo y combatiendo las prácticas monopólicas, pero también dice que las concentraciones y restricciones al funcionamiento de los mercados. Bien, la ley nos dice esto, pero no nos especifica ninguna medida. Luego nos dice, el artículo 52 es tajante y nos dice que están prohibidos los monopolios, los oligopolios no. Pero dice que también las concentraciones ilícitas. Bien, ya hablamos de concentraciones. ¿Hasta dónde es ilícito? Lo veremos en un momento más. Las barreras, entonces, que disminuyen, dañen o impidan cualquier condición de forma libre de competencia estarían prohibidas en comercialización de bienes y servicios. Bien, pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué son concentraciones ilícitas según la ley? Bien, el artículo 64 de esta misma ley dice que establecer barreras a la entrada o impedir a terceros el acceso al mercado sería una concentración ilícita. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de que este tipo de, en el caso específico que tenemos, si estas empresas que nos vendieron los lápices se pusieran de acuerdo en algunas características, entonces estuvieran incurriendo en estas barreras a la entrada. Por ejemplo, pudiéramos decir un acuerdo de precios en el mercado o una, digamos, disminución en la oferta en el mercado, siendo de que tienen las mercancías, pero no las ofertan en el mercado para causar, digamos, demanda. En fin. El artículo 67 dice que cuando se detectaran estas prácticas se puede denunciar. Y el 63 dice que para evaluar las concentraciones solamente será la comisión quien utilizará los instrumentos analíticos establecidos en los criterios técnicos. Uno de ellos pudiera ser este, que es el ejercicio del coeficiente de las 4 empresas. Bien, los oligopolios entonces al final podemos establecer a partir de estas reflexiones que no son específicamente ilegales, pero sí son desleales, puesto que inhiben la práctica comercial libre, dados esos posibles acuerdos entre las empresas, como lo hemos platicado, el control de precios, pero también pudiera haber otros muchos, como el acceso al mercado, o por ejemplo, bien, el derecho de tener ciertos anaqueles en ciertas tiendas, ¿no? Bien, esto
según la ley, determina que pudiera ser denunciado presentando pruebas para la medición, siempre y cuando fuera la comisión la que diera estos estándares de restricción. Entonces es importante recalcar que los monopolios sí son ilegales, correspondiente directamente al artículo 52 de la Ley Federal de Competencia Económica que se ha mencionado. Y los oligopolios de exprofeso son desleales, ilegales solo cuando la comisión determine que estas concentraciones pues sean así, sean ilícitas. Muy bien. Pues hasta aquí vamos a llegar con esta lección el día de hoy. Esperamos que pueda servirles de mucho. Espero naturalmente sus comentarios y les agradezco el que hayan tenido la voluntad de escuchar este audio. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto.